Buenas tardes, estimado público, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados rectores, estimados pastores de diferentes organizaciones cristianas, estimados gerentes, tanto del sector público como el sector privado, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral. Les hablo una vez más el doctor Pastor Rangel, desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana, actualmente jubilado. Tengo el honor de grabar para ustedes en la tarde de hoy el video 488, referente a la humildad del gerente. ¿Cuál es la verdadera humildad del gerente que trabaja tanto en el sector público como en el sector privado? Es importante analizar este punto sobre la humildad que debe existir en cualquier ser humano, en cualquier líder, en cualquier gerente. Un líder humilde está abierto a recibir lo bueno y lo malo que se le pueda presentar el entorno, que le puedan presentar los subalternos que están bajo su responsabilidad. Un verdadero líder, un verdadero gerente está abierto a dar retroalimentación de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Esa es parte de la humildad. Y a mejorar constantemente, reconociendo que siempre hay áreas de las que puede crecer como no puede crecer. Eso es que el gerente o el subalterno tiene que aprender a manejar, adaptarse a las circunstancias y aceptar lo bueno y lo malo que se le pueda presentar, sin caer en un plano negativo. Por eso es que eso es cuando hay humildad en el ser humano, cuando hay humildad en el gerente. La importancia de la humildad en un líder tiene que ser una humildad muy prudente para entender y comprender a lo que está a su alrededor. En sí, la humildad viene siendo el arte del silencio para alcanzar el éxito profesional. La humildad, interpretando esto del arte del silencio, es aprender a escuchar, a pensar, a decir las cosas cuando hay que decirlas de una manera bastante equilibrada, sin ofender, sin tratar de minimizar a los demás. Ese es el arte del silencio, que es parte de la humildad. Para que un jefe necesita autenticidad y sabiduría, tiene que ser aprender a manejar el arte del silencio. Eso es muy importante. La humildad de un líder, los líderes o los gerentes verdaderamente humildes aceptan sus fortalezas, aceptan sus debilidades, hablando naturalmente de ellas, de cuáles son esas fortalezas, debilidades que están en él. Y asumen siempre sus debilidades, las reconocen. Esa es parte de una humildad. Están dispuestos a pedir y a utilizar ayuda cuando la ayuda de otras personas. Esa es parte de la humildad. Para ser humilde hace falta un buen equilibrio interno en la persona. Para ser humilde, la persona en primer lugar tiene que tener un equilibrio mental, tiene que manejar una inteligencia emocional, tiene que ser una persona muy sabia, muy intuitiva en recibir lo que tiene que recibir en un momento determinado. Por eso es que se habla de que tiene que tener ese equilibrio personal y un equilibrio emocional. Se habla muchas veces, los gerentes tienen que aprender a ser, en la parte laboral, a ser humildes. Ser humilde en el trabajo no consiste en quitarle importancia a los logros que compite o que logran los demás, sino capaz de reconocer las fortalezas y debilidades, dejar al lado el ego muchas veces y trabajar en equipo. Esa es parte de una humildad de un líder, esa es parte
del interés que debe existir en todo líder, en todo gerente, en todo subalterno que tiene responsabilidad dentro de la gerencia. La humildad como líder, somos humildes, estamos prestos a escuchar a los demás, somos personas totalmente comunicativas, somos personas que estamos sonrientes para entender y comprender a los demás, somos personas que estamos prestos a reconocer nuestros errores. Si no acatamos esta característica, no es una persona humilde. Humilde es aprender a aceptar todas aquellas cosas que él no puede alcanzar, que él no puede hacer, aceptar y entender cómo son los demás. Por eso la humildad como líder o como gerente, como ser humano, es la voluntad de admitir un error o cuando no se sabe algo, aceptar cuando no se sabe algo, contribuciones de los demás, aceptar las contribuciones de los demás. Eso no va a quitar el conocimiento de un líder, el conocimiento de un gerente, sino aprender también a aceptar las contribuciones de los demás. Este estilo de liderazgo o de gerente se busca en la autoconciencia del ser humano, el respeto de los demás y un enfoque en el éxito colectivo por encima de las cosas individuales. Esa es parte de una humildad. ¿Cómo funciona entonces la verdadera humildad? La humildad es el reconocimiento de que nuestras actitudes y talentos son dones que vienen de Dios. Ese es el primer lugar. Tenemos que reconocer que nuestro conocimiento, esas actitudes vienen de Dios, porque nos enseñan a ser humildes, nos enseñan a ser personas compasivas, nos enseña, inclusive en la misma palabra de Dios, a ser personas entendedoras de lo que están a nuestro error, ser compasivos con los demás, dejarnos de tanta humildad. La humildad es muy importante para el éxito en la organización. La humildad no es señal de debilidad, la humildad no es señal de timidez, la humildad no es señal de temor. Sabemos que en el ser humano hay características que lo hacen ser una persona más equilibrada, más emotiva, más participativa, más inteligente y más sabia en cuanto al proceso de comunicación. Por eso es que ser humilde a la vez es ser una persona audaz y valiente, porque aprende a escuchar, aprende a comunicarse. Por eso es que la verdadera humildad consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades que están en el ser humano, que están en el gerente. Porque todos tenemos debilidades, todos tenemos fortaleza, pero si las reconocemos porque somos personas humildes, no somos arrogantes, no estamos llenos de altivez. La humildad es aprender, en otras palabras, a convivir y a compartir con todas las personas que están a nuestro alrededor. Y en obrar de acuerdo con este conocimiento, momento de actuar, momento de sencillez, momento de comprensión, momento de participación. Entonces, ¿qué es la humildad? Actuar con modestia es la humildad, actuar con sencillez, actuar con mensura es la humildad, saber escuchar a los demás, esa es parte de la humildad. Por eso es que se pueden hablar de las características de una persona cuando es humilde. Tiene la capacidad de escuchar la necesidad de otras personas. Eso es alguna de las características de las personas o del gerente cuando son humildes. Tienen la capacidad de escuchar la necesidad de otras personas. Saben ponerse en el lugar de la otra persona. Saben lo que están pasando las otras personas. Esa es parte de la humildad. ¿Cómo se reconoce una persona humilde? Es capaz de demostrar sencillez, modestia y deja de lado el yo. Deja de lado el yo todo lo puedo para preocuparse más que todo por los demás. Entonces la humildad es parte de no ser una persona egoísta, de no ser egocéntrico,
no centra sus intereses personales, sino intereses que pueden ser compartidos con todos para lograr los objetivos inclusive de una organización. ¿Por qué es importante ser humilde? Porque nos permite aprender de los demás. Repito, porque es importante ser humilde, nos permite aprender de los demás indistintamente del conocimiento, indistintamente de la capacidad de gerente, indistintamente de los títulos, sino la importancia de la humildad permite que vamos a aprender de lo que está a nuestros alrededores. No aprender lo que está en los libros, sino aprender en la práctica de lo que está a nuestro alrededor. Aceptar las críticas es importante. Los gerentes no aceptan críticas. Si no aceptan críticas, no son personas humildes. No están preparados para gerenciar, no están preparados para en verdad asumir un rol dentro de la organización. Es el verdadero gerente, el verdadero líder, acepta las críticas para crecer indistintamente, sean buenas o sean malas, pero lo importante es aprender a escuchar. Críticas constructivas y reconocer que siempre hay espacio para mejorar. Por eso es que es importante cuando las personas son humildes, escuchan, comparten, son personas sencillas, los hace crecer más. Ser humilde no es ser tonto, como se dice en el mundo coloquial. Ser humilde es ser inteligente, ser habilidoso, estar presto a escuchar. Esa es parte de una humildad. ¿Cómo entonces se aprende a ser humilde? Practica para escuchar. El buen gerente, el buen líder escucha, esa es parte de la humildad. Aprende a reconocer los errores. Un gerente humilde, un líder, aprende a reconocer los errores cuando se equivoca. Practica la empatía, eso es muy importante. Agradece y reconoce los logros de los demás. Eso es ser una persona humilde, agradecer y reconocer los logros de los demás, que es parte de su logro, es parte de su triunfo, es parte de una humildad. Cultiva la humildad intelectual. Es importante porque mientras más humildad hay un desarrollo mayor intelectualmente para actuar, para ser más inteligente, porque está siempre analizando lo que está a su alrededor de una manera humilde, de una manera participativa. Practica la gratitud. Es una persona llena de gratitud, llena de entusiasmo, una persona motivada y a reconocer los logros y dar siempre las gracias de lo que están involucrados en un proceso productivo para lograr los objetivos y meterse parte de una humildad. Aprende a aceptar crítica constructiva. El verdadero gerente, el verdadero líder, aprende a aceptar las críticas constructivas. Eso no le va a quitar nada, eso es parte de una humildad. Pero cuando no hay humildad, es gerente, líder, lógicamente es una persona que está totalmente bloqueada. Me quiero decir, como no tiene humildad, está aislado, vale su pensamiento, un pensamiento autocrítico que lo puede llevar a la destrucción como persona y puede llevar como destrucción a la organización. Por eso es que la humildad abre un abanico, hace una apertura para entender mejor a todas las personas que están a su alrededor. Porque ¿qué trae la falta de humildad? Criticar a los demás. La falta de humildad es que critican a los demás, critican a los subalternos, critican al presidente, critican a todos. Eso es no ser una persona humilde. Una persona humilde no cae en esos términos. Una persona humilde es una persona equilibrada con una alta inteligencia emocional. Lo hacen de una manera astuta y la falsa humildad porque lo hacen de una manera astuta y disfrazada para actuar, alegando que sus comentarios son solo observaciones constructivas, pero en el fondo están disfrazados, no son honestos para decir las cosas, no son humildes, demuestran esa falsa humildad. Por eso es que hay que hablar de tres tipos de humildad. La humildad intelectual, ese conocimiento cognitivo que está en nosotros, tiene que ser interpretado de una manera muy compartida
no para el gerente, sino para todos. Tener ese crecimiento intelectual compartido hacia todas las personas que están a su alrededor. Tener parte de su humildad, tener una alta moral y tener un crecimiento personal. Todo eso es la parte de que debe manejar un líder en un momento determinado. Esas tres características son fundamentales en todo, son fundamentales en todas las personas en este caso. El liderazgo es fundamental. Un líder, ¿qué produce la humildad? La humildad nos conduce a la investigación positiva, a la aceptación de las cosas como son, a la aceptación de nuestros defectos, eso es importante, a nuestras debilidades y nuestras limitaciones. La verdadera humildad significa ver con claridad las cosas, ver con claridad la organización, ver el recorrido que tenemos que hacer. Es la habilidad de ver nosotros mismos, es esa humildad, tal como somos, tanto nuestra fortaleza como nuestras debilidades. Es importante, nuestros altos y bajos que se pueden presentar en todo momento. ¿Cómo se llama entonces aquellas personas que desarrollan una verdadera humildad? Son personas con un alto desarrollo cognitivo, son personas con una alta inteligencia emocional, son personas con una alta visión tanto de la organización como para él mismo. Por eso es que la humildad es admitir nuestros errores y aprender de ellos. Esa es parte de la humildad. Admitir nuestros errores y aprender de ellos. La humildad no es sinónimo de pobreza. La humildad es sinónimo de crecimiento, de equilibrio personal. La humildad es sinónimo de calidad, de una alta calidad de la persona. Por eso es que la humildad es la capacidad de reconocer tanto las propias insuficiencias como las cualidades que puede tener la persona en todo momento. La humildad es fundamental, es importante que se pueda lograr. ¿Por qué es importante entonces la humildad? Para mantener relaciones humanas de calidad, para no caer en engreimiento, como se llama, para no sobrevalorarse, crear que es perfecto. Por eso es que es importante la humildad, no compararse equivocadamente con los demás, no encerrarse en sí mismo para no cometer errores graves. Por eso repito, porque es importante la humildad, primero para mantener relaciones humanas de calidad, para no caer en el engreimiento, para no sobrevalorarse, creer que es perfecto, no compararse equivocadamente con los demás y no encerrarse en sí mismo para no cometer errores graves. Por eso es que las personas que son humildes son personas que tienen una imagen falsa de sí mismos. Las personas que no son humildes, repito, tienen una imagen falsa de sí mismos y se conoce. O sea, en una forma indirecta las personas saben cuando tienen una humildad falsa, las personas que están a su alrededor. Pierden la objetividad de su posibilidad y de sus limitaciones. Y se creen muy por debajo, por encima de lo que puedan ser de los demás. Por eso es que es importante la humildad en el ser humano. La humildad en todo ser humano, la humildad en el gerente, la humildad en los líderes, la humildad en los subalternos es importante, pero una humildad sincera, transparente, que no se consigue en los libros, se consigue en la autorreflexión del cambio que quiere ser la persona. Una persona humilde es una persona que crece grande y deja una imagen como ser humano y ayuda a mantener la imagen de la organización. ¿Cómo se aprende a ser humilde? Evitar echarse la culpa de tercero y a las cosas que no le presta atención. Para aprender a ser humilde tenemos que aprender también a ser agradecidos, mejorar uno mismo, pedir apoyo cuando hay que pedir apoyo y reconocer los méritos y sabiduría de los otros. La humildad es la verdadera nueva inteligencia en el ser humano.
La humildad es la verdadera nueva inteligencia en el ser humano, que es reconocer su importancia en las organizaciones como ser humano, reconocer nuestras limitaciones, reconocer hábitos de aprendizaje y reconocer la empatía que puede estar en nosotros. Y esa autoconciencia que debe estar en nosotros. De manera que la humildad en el ser humano es importante, la humildad en el gerente, la humildad en los líderes es importante para que pueda existir armonía, para que pueda existir un equilibrio, para que pueda existir un desarrollo como persona y para que la organización pueda actuar de una manera positiva en el logro de los objetivos y metas. De manera que la humildad para los gerentes no se consigue en los libros, la humildad de los gerentes está de que ellos mismos puedan cambiar, se hagan una autorreflexión y reconozcan todos los errores que no lo hacen crecer como ser humano y reconocer la mala imagen que dejan muchas veces por no ser una persona humilde, transparente, ante los subalternos, ante la sociedad, ante los demás gerentes y ante la organización. Espero que estos tips sobre la humildad del gerente y los líderes nos sirva de pensamiento para todos, la importancia de la humildad que debe estar en cada uno de nosotros. Espero que estos tips nos ayuden mucho a comprender de la importancia, la humildad que debe existir en todos nosotros para el éxito, tanto en el corto, mediano como largo plazo. Muy